ten cuidado con esto, vigila eso, y esa atención de emergencia, cuando nos sentimos amenazados o debemos centrarnos en algo, nos provoca estrechez de miras. Y centrarnos en eso se ha convertido en hábito. Y cuanto más estresados, más usamos el modo supervivencia, más hormonas del estrés producimos, nos centramos más en la materia. Hay otro tipo de concentración, la concentración divergente. También se llama concentración abierta. Los budistas practican esta meditación desde hace miles y miles de años. Es cuando se expande la atención y se percibe el espacio, y se percibe la energía. Cuando no se percibe nada, cuando se expande la atención y se conecta con el campo. Expandir la atención en esa dirección provoca en el cerebro cambios sustanciales. Y este se centra en la onda de la física cuántica. Se centra en la energía. Si estudian algo de física cuántica, se darán cuenta de que la materia es un pequeño porcentaje de la realidad, y que en la función de onda, la energía es una gran parte de la realidad. La materia es el 0,000001% de la realidad, y la energía es el 99,9999%. La mayor parte de lo que se percibe, si hablamos de materia, es una pequeña porción de lo que de verdad existe. Practicar la concentración convergente y divergente ha sido una preparación para esta meditación. Hay gente que cuando lo aprende lo sobreanaliza. Lo que quiero es que sean conscientes de su nariz, su garganta y su pecho en el espacio. Luego quiero que sientan el espacio alrededor de su cuerpo. Eso crea redes neurológicas en el cerebro, para que cuando enseñemos los centros de energía, ya sepan cómo hacerlo. Cada centro de energía del cuerpo está controlado por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es ese sistema nervioso automático que hace latir al corazón, controla la digestión, el azúcar en la sangre, el nivel de hormonas, la temperatura y el apetito. Es la parte subconsciente del cerebro que nos da la vida, y lo hace sin que seamos conscientes de ello. Piensen en sus ondas cerebrales. Ahora me están escuchando hablar y deben prestar atención a lo que digo. Si están hambrientos o cansados, si les duele la espalda o tienen calor, su cerebro pensante está ocupado, creando coherencia y significado entre el exterior y el interior. Como hay mucha información sensorial, el cerebro tiene que ordenarla. Al medir las ondas cerebrales, cuando alguien hace eso, y las ondas se mueven con rapidez, esos son patrones de ondas cerebrales beta. Cuando uno se relaja y se calma, cuando se rinde un poco y ralentiza la respiración, el estado de calma que se crea modifica las ondas cerebrales, de patrones de onda beta a alfa. Al ralentizar las ondas de beta a alfa, se empieza a entrar en el sistema nervioso autónomo. Se empieza a ir de la mente consciente a los recovecos subconscientes del cerebro. Se empieza a acceder al sistema operativo para empezar a influir en el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso sabe cómo curar mejor que nosotros. Solo necesita órdenes e instrucciones adecuadas. Cuando se empieza a no sentir nada, cuando se empieza a sentir el espacio, cuando se expande la atención, el hecho de percibir y sentir hace que se deje de pensar y analizar. Y eso modifica las ondas cerebrales, de ondas beta a ondas alfa. Y algunas personas incluso pasan a ondas cerebrales zeta. Con las ondas cerebrales zeta, el cuerpo empieza a dormirse y la mente está despierta. Si el cuerpo ha sido condicionado para ser a la mente el 95% del tiempo, y el cuerpo está dormido, ya no es la mente. Ahora es cuando podemos hacer cambios instantáneos en mente y cuerpo. Si la gente no sabe cómo controlar y regular las ondas cerebrales e intentan influir en su sistema nervioso autónomo, en ondas beta, estarán fuera del sistema operativo y obtendrán pocos resultados. Todo el entrenamiento en concentración convergente y divergente era preparación para esta meditación. Cada uno de estos centros de energía son diferentes centros en el cuerpo. Tienen su propia energía.
y su propia frecuencia, lo que significa que tienen frecuencias y energías diferentes. La frecuencia y la energía transportan información, por lo que cada centro emite su propia información, su propia conciencia, su propia intención. Esa energía lleva un mensaje. Tiene sus propias glándulas, sus propias hormonas, sus propias sustancias químicas y sus propios pequeños cerebros individuales. El plexo mesentérico inferior, que es el de abajo, plexo mesentérico superior, plexo solar o celíaco, plexo cardíaco, plexo tiroideo, glándula pineal, glándula pituitaria, grupos de neuronas. Y siempre que haya un grupo de neuronas trabajando o disparando juntas, se las llama mente. La mente es el cerebro en acción. Cuando la energía se mueve a cada uno de estos centros, en cuanto la energía activa cada uno de esos pequeños cerebros, cada uno de esos centros tiene su propia mente individual. Como ejemplo, una fantasía sexual comienza a enviar energía hacia ese centro. Esa mente se activa y emitimos nuestra propia energía y frecuencia. Esa frecuencia transporta una intención o mensaje, hormonas, o las glándulas están cambiando. Ese centro se despierta y se activa y la energía sale de él. Si empezamos a confiar en nuestro instinto y la energía se mueve a ese centro, cuando confiamos en nuestro instinto o intuición y vamos por la vida de esa manera. Al activar energía en el tercer centro, tenemos que usar la voluntad, potenciar nuestros sueños y superar las condiciones de nuestro entorno. Cuando abrimos el corazón y sentimos amor y cariño, compasión y bondad y presencia, y nos sentimos más completos, este centro se activa y confiamos más. Tiene su propia energía, emite su propia frecuencia, lleva su propio mensaje. Se activan diferentes hormonas y glándulas desde ese centro. Y cuando este centro se activa, pasa lo mismo, por supuesto. El primer centro contiene una enorme cantidad de energía. Piensen en cuánta energía se necesita para crear un niño, y que en el macho y en la hembra, la unión de esa conexión, el esperma y el óvulo juntos, crea energía que se mezcla junto con combinaciones genéticas y reticulaciones y una vida nueva. Pero nos han condicionado para pensar que la única manera de cuidar o usar esta energía es liberarla. Pero podemos tomar esa energía creativa y moverla. Y cuando movemos esa energía al segundo centro, nos sentimos seguros en nuestro entorno. Cuando tenemos estructuras sociales, comunidad, cultura, familia, comida y refugio, y cuando nos sentimos seguros en el entorno, la energía se mueve al segundo centro de forma natural. Cuando las condiciones del entorno son inseguras, o nos sentimos amenazados, o nos enfrentamos a adversidades o desafíos en la vida, tenemos que transmutar esa energía en el tercer centro, y tenemos que usar nuestra voluntad y nuestro poder. Tenemos que empezar a vencer el entorno, y eso requiere mover la energía al tercer centro. Si superamos las condiciones del entorno y tenemos éxito, la energía se mueve hacia el cuarto centro, y nos sentimos más completos, amados y alegres, y ese centro se activa. Y cuando la energía llega ahí, tenemos que expresar nuestra verdad, nuestro amor, lo que hemos aprendido, y la energía se mueve a ese centro, y cuando lo expresamos de forma clara y articulada, la energía se mueve al sexto centro de forma natural, y de repente el sexto centro comienza a abrir áreas inactivas del cerebro y empezamos a percibir un espectro más amplio de realidad. Y si el sexto centro envía energía al séptimo, sentimos más armonía dentro y fuera de nosotros. Hay un centro de energía por encima de la cabeza, y si la energía llega hasta ahí arriba, ahora somos dignos de recibir, y comenzamos a descargar información del cosmos en el sistema nervioso. Y no proviene de nuestro banco de memoria, proviene del campo. Y ese es el flujo natural de energía a medida que sube. Por lo que tiene sentido que cuando a la gente la traicionan, o hieren o violan, o pasan por cosas graves, la energía puede estancarse en diferentes centros de energía, y la gente se cierra en banda. Con el tiempo protegemos esos centros. Cuando la energía se atasca en el segundo centro, por ejemplo, puede que la persona sufra, se sienta culpable, avergonzada o victimizada. Si se atasca en el tercer centro, la persona puede ser controladora o creerse importante o adicta al miedo o al poder o al control. La gente puede tener bloqueos en los centros de energía.
Estos centros de energía los controla el sistema nervioso autónomo. Autónomo significa automático. Significa que hay un sistema regulador que intenta crear equilibrio y homeostasis en nuestro cuerpo. Cuando el sistema nervioso está sometido a mucha presión, que es el 70% del tiempo para muchas personas, estas reaccionan a condiciones en sus vidas. En cuanto se activa el sistema nervioso primitivo y cerebro y cuerpo empiezan a despertarse, ese es el momento en que sentimos estrés. Normalmente sentimos estrés por no poder predecir un resultado, por perder el control a algún nivel o porque percibimos que las cosas van a empeorar en nuestra vida. Cuando comenzamos a activar esos químicos, a activar el modo supervivencia y vivir con estrés, es vivir en ese modo. Intentamos controlar, predecir, retener y manipular los resultados en la vida. Una vez que el cerebro se activa e intentamos que todo vaya bien, nuestra atención salta muy rápidamente, de una persona a un problema, a una cosa, a un lugar, a otra persona, a otro problema, a otra cosa. Y para cada persona, problema, cosa u objeto, tenemos en el cerebro una red neurológica. Mientras la atención salta tan rápido, activamos diferentes circuitos. Y si los activamos cuando el cerebro se despierta, y lo hacemos una y otra vez, el cerebro empieza a segregarse, se compartimenta. Y ahora el cerebro está dividido en contra de sí mismo. Si se miden los patrones de ondas cerebrales de alguien cuando el sistema nervioso está bajo presión, ya no están en las ondas cerebrales beta normales en reposo, están en ondas beta de alta frecuencia. El cerebro está activo porque hay una emergencia o peligro. Pero, ¿y si no es un tigre dientes de sable? ¿Y si es el compañero del cubículo de al lado? Es el hecho de pensar en esas cosas y de estar en un entorno con las mismas condiciones, lo que causa que el cerebro trabaje de modo incoherente. Si se miden las ondas cerebrales de una persona en ese estado, no solo está en ondas cerebrales beta altas, sino que los disparos incoherentes de esas redes neurológicas, como si fuera una tormenta eléctrica, provocan que el cerebro trabaje de manera muy incoherente. Si el cerebro es incoherente, la persona también. Y cuando el cerebro no funciona bien, la persona tampoco. Y es esa señal incoherente que viaja por el sistema nervioso central, la que empieza a provocar que estos diferentes centros de energía, controlados por el sistema nervioso autónomo, estos minicerebros empiecen a funcionar de manera muy incoherente. Envían un mensaje incoherente a las células, tejidos y órganos de esa área del cuerpo. Así que cuando se está bajo presión y el sistema nervioso y el cerebro despiertan, también se aprovecha el campo invisible de energía alrededor del cuerpo y se convierte en químicos. Y si se sigue haciendo una y otra vez, el campo que rodea el cuerpo comienza a encogerse. Uno se vuelve más materia y menos energía, más partícula y menos onda. Con el tiempo, ese hecho hace que nos sintamos separados de la posibilidad. ¿Por qué? La naturaleza de las hormonas de estrés nos hace correr, luchar o escondernos. Ese es el mecanismo. La gente emplea el 70% de su tiempo intentando controlar y predecir su vida, manipular los resultados, luchar por lo que quieren. Es porque creen que son materia intentando modificar materia, porque se sienten separados del campo. Entonces, si siguen aprovechando este campo, y los tres primeros centros son consumidores de energía, orgasmo, digestión, lucha o huida, requiere una gran cantidad de energía del campo que rodea el cuerpo, ese campo invisible de luz e información, y lo convierte en química, aprovechando los recursos vitales del cuerpo. Ninguna de esas cosas es mala, pero cuando los utilizamos en exceso, el cuerpo no tiene tiempo para regenerarse. Entonces, si el campo alrededor del cuerpo, que es energía y luz, o energía e información, se reduce, no hay energía para activar cualquiera de estos centros y no hay campo alrededor del cuerpo. Así que tiene sentido que si no hay energía disponible y la energía activa estos centros, de repente estos centros trabajen de modo incoherente, igual que este cerebro. Nuestra investigación demuestra que cuando una persona comienza a sentir la energía y el espacio, cuando empieza a expandir la atención y empieza a ser consciente de ese espacio, su atención está pasando a ese campo, su energía comienza a seguir. Y si no analiza y piensa, si solo siente, no solo cambian sus ondas cerebrales de beta a alfa a zeta,
sino que ahora, cuando se limita a sentir, no a pensar, a medida que las ondas se ralentizan, la conciencia cae del cerebro pensante al sistema nervioso autónomo, y este sistema nervioso comienza a intervenir al mismo tiempo, y su trabajo es crear coherencia y equilibrio. Y de repente, al ir más allá de uno mismo, cambiar las ondas cerebrales y conectar con ese sistema nervioso, provoca que diferentes compartimentos del cerebro que una vez estuvieron subdivididos debido a las hormonas del estrés, empiecen a sincronizarse. Lo que se sincroniza en el cerebro se enlaza en el cerebro. De repente se ven diferentes compartimentos cerebrales que ya no disparaban coherentemente empezando a unificarse, para funcionar de manera más holística. Y la parte frontal del cerebro se comunica con la posterior, el lado derecho con el izquierdo, y el cerebro cada vez está más integrado, y se vuelve más ordenado y más completo. Ustedes se sienten más completos y conectados, empiezan a confiar más, se sienten más equilibrados y espontáneos. Y si mientras expanden la atención y crean coherencia en este cerebro, tuvieran que poner la atención en cada uno de estos centros, y mientras prestan atención a cada uno de los centros al espacio que los rodea, si pudieran sentir desde esos centros la energía alrededor, con esos pequeños cerebros individuales, podrían empezar a crear coherencia en cada uno de ellos, igual que hacen con este cerebro. Así que mientras prestan atención al espacio, su perineo ocupa el espacio, la zona del suelo pélvico donde están los genitales. Hay mucha energía en ese centro. Mientras sintonizan la frecuencia de alrededor, permiten que este centro extraiga de un nuevo campo luz e información coherentes. Y no pasamos mucho tiempo haciéndolo porque nuestros alumnos saben cómo hacerlo. Y tras 2 o 3 minutos más o menos trasladan su atención al segundo centro, al espacio detrás y un poco por debajo del ombligo. Y mientras prestan atención a ese espacio porque lo practican, sintonizan con la energía del centro, de esa frecuencia, energía y conciencia diferentes. Y si lo hacen correctamente y sintonizan con él, lo sienten, le prestan atención, lo experimentan. Momento tras momento tras momento y están presentes en él. El acto de sintonizar permite al centro extraer energía e información de un nuevo campo y crea más coherencia en ese cerebro. Eso envía un mensaje coherente a las células, tejidos y órganos en esa parte del cuerpo. Y cuando se presta atención a las entrañas justo en el centro, aquí en el tercero, se pone la atención ahí, se pone la energía ahí, se localiza la atención, ese es el objetivo. Y sintonizar la energía alrededor de este centro no puede hacerse con los sentidos, hay que hacerlo con la conciencia. Mientras se sintoniza esa energía y se está presente y se experimenta, y se está abierto a ello, y se recibe, ese centro se alimentará de un nuevo campo coherente, y enviará un mensaje muy coherente a las células y tejidos y órganos de esa parte, el estómago, el hígado, el vaso, el páncreas, el intestino superior. De repente, ese centro se vuelve más coherente. Y luego se centran en el centro de su pecho, lo reconocen y toman conciencia de la energía alrededor de este centro en ese campo. Y mientras sintonizan esa frecuencia y están presentes en ella, y lo sienten y le prestan atención, momento tras momento, si lo hacen correctamente, el centro se alimenta de un campo diferente de luz e información coherentes y envía un mensaje muy coherente al corazón y pulmones. Y por supuesto con el quinto, el de la garganta, se hace igual, el sexto entre la parte de atrás de la garganta y la parte de atrás de la cabeza. Al sintonizar con ese centro se toma conciencia de la energía que lo rodea. El séptimo centro está en el centro de la cabeza. Si se pone la atención ahí y el espacio a su alrededor, se sintoniza una frecuencia diferente. Al subir la escalera de Jacob, vamos 16 pulgadas o 40 centímetros por encima de la cabeza. Los egipcios lo llaman el Ka. Ese centro es un verdadero centro, y cuando se den cuenta de ello, les pediré que tomen conciencia de que son conscientes, como un pensamiento aquí en ese espacio. Deberán poder hacerlo, en ese espacio negro infinito. Y si les pido bendecir el centro en un estado de gratitud, ¿por qué gratitud? Normalmente se dan las gracias al recibir algo. Para empezar a dar gracias y sintonizar con la gratitud, hay que recibir. Eso permite obtener energía del campo y que vaya hacia el cerebro y el cuerpo. Mientras se sintoniza con ese centro, durante unos minutos, se abre la puerta al cosmos. Y si les pido que sean conscientes del espacio a su alrededor,
Este huevo, esta gota de energía, esto de aquí no es lo que son, esto es lo que son. Y si ponen la atención donde ponen la energía, mientras sienten el espacio alrededor del cuerpo, más sintonizan, más atención le prestan, más lo experimentan, más presentes están. Y cuanta más atención prestan, se expande aquello en lo que se centran, porque donde se pone la atención se pone la energía. Ahora construyen su propio campo de luz e información coherentes. ¿Qué relevancia tiene eso? Si están construyendo un campo de energía ordenada, ahora los átomos, moléculas, elementos químicos, células, tejidos, órganos y sistemas del cuerpo se extraen de un nuevo campo de luz e información coherentes. Y los últimos estudios en información biológica dicen que no somos solo el producto de reacciones químicas y cargas en nuestras células, que las células emiten luz e información. Y cuanto más coherentes son la luz y la información que rodean la célula, mejor es la comunicación entre células y mejor es la comunicación dentro de ellas. Y la comunicación que se produce dentro de y entre células es más rápida que la velocidad de la luz. Es un fenómeno cuántico. Y cuando las células no tienen energía, ni luz, ni información a su alrededor, o la energía que emiten es incoherente, entonces las células están enfermas. Mientras se construye un campo coherente de luz e información, esa energía está dando instrucciones muy ordenadas y organizándolo todo desde un nivel atómico, a través de moléculas, elementos químicos, células, tejidos, órganos y sistemas del cuerpo. Cuando se empieza a obtener energía del campo y convertirla en químicos, y encoge el campo alrededor del cuerpo, se es más materia y menos energía. No hay energía para curarse. Y queda la segunda ley de la termodinámica, que es que las cosas tienden a romperse en el universo, que nos movemos hacia la entropía y el desorden. Cuando uno construye su propio campo de luz e información coherentes, se experimenta la sintropía o entropía inversa. Ahora se es más energía que materia y se va en contra de esa ley de la termodinámica, porque se siente una conexión con algo más grande, una conexión con ese campo unificado. Esto se ha convertido en una meditación muy popular entre nuestra comunidad. Solo pasamos 3 o 4 minutos en cada centro de energía, es subir la escalera de Jacob. Al hacer esto correctamente y crear más coherencia en cada uno de estos centros, hemos visto a gente curarse a sí misma. La impotencia, cáncer o infecciones de vejiga, enfermedades o cáncer de próstata, hipertrofia prostática, cáncer rectal, diverticulitis, cáncer de colon, estreñimiento, reflujo ácido, enzimas hepáticas elevadas, enzimas pancreáticas altas, alergias alimenticias, palpitaciones, arritmias, asma, enzimas tiroideas altas o bajas, tumores tiroideos, tumores cerebrales. Prestar atención a cada uno de estos centros crea más homeostasis y equilibrio en el proceso. Con la bendición de los centros, la gente ha tenido experiencias profundas. Hay varios niveles. Antes de empezar, quiero explicarles lo básico, porque una vez entendidos los cimientos y los fundamentos, siempre podrán progresar. Y a día de hoy sigo haciendo el nivel básico de la bendición de los centros energéticos cuando trabajo el equilibrio con mi cuerpo. Así que pruébenlo y espero que lo disfruten.